Bienvenidos una vez más. Iniciamos otra edición de Martes en el Museo. Una alegría ver el salón así de grande, así de lleno. Una alegría, de verdad. Iniciamos, como digo, esta nueva edición de Martes en el Museo con un tema muy interesante. Hace algo más de un año empezamos a tener noticia de un regalo casi caído del cielo, de una verdadera maravilla que se descubría en la Iglesia de la Trinidad de Alcaraz y que, bueno, vista la restauración y todo lo que ha venido después, pues consideramos que era un inicio estupendo el poder iniciar y dedicarle un espacio amplio a conocer todo el tiempo y lo que rodea a esta obra de arte tan importante. Yo quiero agradecer también la implicación que ha tenido la Diputación y la ayuda que nos ha prestado para la realización de este ciclo, y especialmente a Pascual Clemente, que ha coordinado el ciclo y que va a hacer la presentación de nuestro primer ponente. Muchas gracias y con él os dejo. Pues nada, gracias, Llanos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias dedicado a Juan de Borgoña y a Retablo de Alcaraz. Esta tarde nos acompaña Joan Molina Figueras, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y hasta el año 2009 fue profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Girona. En 2020 se incorpora al Museo Nacional del Prado como jefe del Departamento de Pintura Gótica Española. Ha sido profesor invitado en las universidades italianas de Viterbo y Nápoles y en el Instituto de Historia del Arte de Florencia. Entre sus líneas de investigación se centran en el estudio de las manifestaciones visuales de los cultos y las leyendas a finales de la Edad Media, las relaciones entre el arte y poder en los territorios de la Corona, de la Corona de Aragón y en la trayectoria artística de algunas de las figuras más sobresalientes del panorama pictórico hispano del siglo XV. Es autor de un gran número de publicaciones que se recogen en revistas científicas, también en capítulos de catálogos, y quiero destacar 3 monografías: Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana, Bernard Martorell y el otoño del gótico catalán y Fragments del Gòtic a Girona. Recientemente ha sido comisario de la exposición antológica Bartolomé Bermejo, que fue un maestro de origen cordobés que desarrolló su actividad profesional en los territorios de la Corona de Aragón, y esta exposición se celebró entre el año 2018 y 2019 en el Museo del Prado y en el MNAC de Cataluña. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes pues, fueron a visitarla porque ya nos organizó un viaje al Museo del Prado para verla. Entre sus últimos trabajos en el Prado hay que señalar la nueva reordenación de su colección tardomedieval, inaugurada en marzo de este año, y ese resultado de una profunda investigación que ha desarrollado el departamento que dirige Joan Molina. Esta tarde pues, nos hablará de esas relaciones, de esas conexiones artísticas que hubo entre Flandes y las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XV. Y nada más, bienvenido al Museo de Albacete, y tanto el museo como la asociación te damos las gracias por haber aceptado la invitación que te hicimos hace unos meses para que pudieras participar, para que participaras en este ciclo. Gracias. Bien, en primer lugar voy a dar la charla de pie, todos ustedes sentados, incluso me impresiona mucho que haya mucha gente sentada en las escaleras, en este auditorio tan clásico, tan decimonónico en cuanto a arquitectura, no en cuanto a su mobiliario moderno, ¿no? En primer lugar, naturalmente, quiero agradecer al Museo de Albacete, a Pascual Clemente, a su directora, y también a la Diputación pues la invitación a participar en este curso que veo que tiene, o este ciclo de los martes en el museo, que tienen un grupo de entusiastas seguidores. Yo les voy a proponer hoy un viaje, les voy a proponer un viaje
al siglo XV, a la pintura del siglo XV, y a explorar estas conexiones tan intensas y tan particulares que hubo entre el norte y el sur, entre Flandes y los reinos hispanos de Castilla y Aragón, y ahondar en esas relaciones y en cómo se tradujeron en catálogos de pintores y en obras particulares que constituyen un conjunto realmente único, ¿no? Vamos a empezar y lo haremos en Flandes, lo hacemos en el norte de Europa para observar en un par de obras cómo en los años 20 y 30 del siglo XV, entre 1420 y 1440, se produjo una auténtica revolución pictórica a manos de una serie de maestros que a muchos de ustedes seguramente les suenan, como Jan van Eyck, como Roger van der Weyden o como Robert Campin, entre otros, para citar casi diría la tríada principal. Unos maestros que desarrollaron todas unas propuestas que se habían generado en el norte de Europa o se habían ya planteado en el norte de Europa en torno a 1400 y que dieron lugar a un tipo de pintura que, a partir del desarrollo de la técnica del óleo, permitió un tipo de pintura con unas calidades matéricas no vistas hasta entonces. Las figuras eran representadas con un realismo, con una densidad, con un nuevo naturalismo matérico a la hora de representar las ropas, los pliegues de las vestimentas y, sobre todo el universo objetual, todo el universo de elementos que conforman los entornos domésticos o templarios en los que habitan las figuras, que era realmente sorprendente, inaudito. Las obras y esta propuesta de estos maestros, como Jan van Eyck o Robert Campin, triunfó de una manera avasalladora. Creo que no hay ningún movimiento en la pintura medieval, incluso en la pintura moderna. Fíjense lo que les estoy diciendo, como el Renacimiento, el Quattrocento italiano, no triunfó con la rapidez que triunfó la propuesta de estos maestros que habitaban en Brujas, en Tournai, en Bruselas. En 20 años, en 1440, su propuesta pictórica triunfaba en toda Europa, en Alemania, en Centro Europa, en Italia y naturalmente veremos también en los territorios hispanos. Fíjense cómo triunfó. Voy a dar solo un dato. En 1492, es decir, a finales del siglo XV, en Florencia moría Cosimo de Médicis. Se hace un inventario de sus pinturas, no sé exactamente el número, pero son entre 120 y 130 y pico. De estas, más de la mitad eran pinturas flamencas. Es decir, en Florencia, en el epicentro de lo que tradicionalmente conocemos como la capital del nuevo Quattrocento, de la nueva pintura italiana, de la revolución pictórica del Quattrocento italiano, y lo fue. En esa capital, el hombre más poderoso tenía tantas pinturas flamencas como italianas. Eso indica que hasta qué punto esta propuesta triunfó, incluso allí donde se gestó el modelo que triunfaría luego en el siglo XVI en toda Europa, un modelo italiano. Y lo hizo, ya digo, rápidamente, velozmente. Y los territorios hispanos, las coronas hispánicas, fueron uno de los territorios donde triunfó más rápidamente. Fíjense, esta obra, hoy conservada en el Almenac de Barcelona, pero que adornaba la capilla municipal de la ciudad de Barcelona, realizada en 1443. Justo había muerto Jan van Eyck. Roger van der Weyden morirá en 1460. Es decir, en un momento absolutamente incipiente, se hace una obra como esta, por parte de Lluís Dalmau, un pintor que había viajado hasta Brujas, que había estado
trabajando en la misma ciudad donde tenía su taller Jan van Eyck, y por eso esta obra es un auténtico pastiche, una copia de modelos eyckianos, y las figuras que vemos aquí, bueno, la vemos antes aquí, está traduciendo naturalmente, está incorporando la idea del donante que había utilizado ya Jan van Eyck. O si nos vamos a Valencia, en ese momento la ciudad más próspera de la Corona de Aragón, más que Barcelona aún, vemos que en los años 30 se establece un pintor, Luis Alimbrot, procedente de Brujas, procedente de ese epicentro de la pintura flamenca, del lugar donde trabajaba Jan van Eyck. Y esta pintura está llena de referencias eyckianas, llena. Es decir, en los años 30 y 40, en Barcelona, en Valencia, estaban trabajando o un pintor valenciano que había viajado a Brujas, o un pintor de Brujas que había viajado y se había establecido en Valencia, donde permanecerá hasta mucho después. O también, incluso, se conocían a través del comercio del arte, que era un elemento muy importante para la difusión de modelos, pues obras flamencas. Sabemos que en Valencia, en esos momentos, en los años 40 y 50, hay algunos personajes que se dedican a traficar, a comerciar con dibujos y pinturas de Roger van der Weyden o de Jan van Eyck. Por ejemplo, sabemos que debía haber una pintura en Valencia muy parecida a esta, que hoy se conserva en Turín, y hay una copia que se conserva en Filadelfia también, de Jan van Eyck, una copia muy parecida, que inspiró a pintores locales, un poco posteriormente, pero que sabemos que también inspiró a otros maestros de los cuales hemos perdido las obras. Es decir, a través de los viajes de norte a sur o de sur a norte, o a través del comercio, muy pronto, en los años 30, en los años 40, la pintura flamenca en la Corona de Aragón era no solo ampliamente conocida, sino ampliamente difundida y apreciada. ¿Y qué decir de Castilla, el Reino de Castilla? En 1445, no Juan II, sino su esposa María de Aragón, la hermana del rey de Aragón, de Alfonso el Magnánimo, regalaba a la Cartuja de Miraflores esta pintura de Roger van der Weyden. Es decir, en Miraflores, al lado de Burgos, justo al lado de Burgos, una pintura original de Roger van der Weyden, que ya digo, va a morir en 1460. Uno de los primeros sitios donde se conoce Roger van der Weyden es en Castilla, también en la Corona de Aragón. Y ya a nivel incluso no áulico, no real, no en el ámbito de los reyes, sino también en el ámbito nobiliario, vemos que también hay una recepción muy temprana en Castilla. Este es un manuscrito, un libro iluminado de la biblioteca del Marqués de Santillana, sobre el cual, antes lo comentaba, hemos hecho una pequeña exposición en el Museo del Prado, que estará abierta hasta principios de enero, y a la cual invito a todos ustedes que visiten, porque se habla de la relación entre pintura y manuscritos, y la biblioteca, la famosa biblioteca del Marqués de Santillana. Pues bien, este manuscrito, fíjense, por ejemplo, aquí, estos ángeles tenentes, estos ángeles que están sosteniendo el escudo de los Mendoza, el escudo del Marqués de Santillana, son los ángeles que tienen estos pliegues quebrados, estos pliegues tan escultóricos, tan característicos de la pintura flamenca. Bien, porque esto es un manuscrito iluminado por unos maestros que vienen del norte. Y lo están haciendo a finales de los años 40, a principios de los años 50. Y no solo es la pintura, también la escultura. También tenemos una invasión de escultura flamenca, de escultura del norte. Esto es solo un ejemplo, un detalle, una muestra, pero una muestra realmente espléndida. Este retrato orante del obispo Lope de Barrientos es una obra realmente extraordinaria de un escultor, Egas Quemen, que llega desde Bruselas y se instala sobre todo en la zona de Toledo, donde trabajará ampliamente, y luego también en Guadalupe. Fíjense, lo que veíamos antes en la pintura lo vemos en la escultura, o mejor dicho, podemos ver cómo los pintores imitan a los escultores,
creando esa sensación de hiperrealidad en los pliegues, en la materia. Fíjense cómo aquí vemos este tipo de pliegues quebrados que los pintores en una superficie bidimensional están imitando claramente. Y para acabar también la idea del comercio. Antes les hablaba del comercio con esas pinturas de Jean Van Eyck que llegaban a Valencia y que eran que servían como modelo para otros pintores. En el ámbito de la escultura, el comercio, sobre todo, por ejemplo, a través de Medina del Campo, de la gran feria de Medina del Campo, en Valladolid, tendrá una repercusión enorme. Van a llegar decenas, centenares de obras de retablos y de tallas esculpidas, hechas en Bruselas, en Malinas o en Amberes, que llegaban vía marítima a través de los puertos del norte, los puertos de Santander o de Bilbao, y eran comerciadas en esta gran feria. Luego los retablos muy fácilmente se desmontaban y se montaban en su lugar de destino, como es el caso de este retablo de Santa Cruz, que ya es de finales del siglo XV, pero con el que intento ilustrar esta recepción que ya tenemos documentada en los años 40 y 50 de escultura procedente de Flandes. Por tanto, Flandes y toda su nueva propuesta y su revolucionaria propuesta artística y estética llegó a la península muy pronto a través de todo tipo de medios y de fórmulas. ¿Cómo se tradujo aquí? ¿Cómo se recibió aquí la pintura flamenca por parte de los pintores que se asentaron, los pintores extranjeros que se asentaron en los reinos de Castilla y Aragón, o por parte de los propios maestros autóctonos que se hicieron eco de esta pintura? El término hispano-flamenco es el que se ha utilizado habitualmente para definir este tipo de pintura que, digamos, va a ser la dominante durante buena parte de la segunda mitad del siglo XV, entre, pues eso, 1440 y ya 1500. Y ese es el periodo que vamos a observar. Pero, ¿es justo este término de hispano-flamenco? Pues en su globalidad tenemos de entender que no, y veremos por qué. Este es el retablo del Marqués de Santillana, el retablo que preside esta pequeña exposición que antes les comentaba del Museo del Prado y que tiene a este retablo como pieza dominante, rodeada de algunos de los manuscritos que formaban parte de la espléndida biblioteca del Marqués de Santillana. Este es un retablo que el Marqués de Santillana encargó a este pintor, a Jorge Inglés, del cual no sabemos absolutamente nada, solo que trabajó para el Marqués de Santillana en diversas obras que le encargó. Si vemos este conjunto, es un conjunto realmente excepcional, desde una perspectiva conceptual, desde una perspectiva tipológica incluso, diría, porque los retablos generalmente se caracterizan por tener la imagen del santo al cual está dedicado y luego toda una serie de escenas que le rodean esta imagen principal, que son escenas narrativas, escenas que despliegan la historia de ese santo o de esa santa o de la Virgen, como sería este caso. En cambio, aquí tenemos un concepto totalmente diferente. Lo que vemos son unos ángeles en la parte superior que tienen unas cartelas en las que hay escritas los versos que el propio Marqués de Santillana compuso en honor y en devoción a la Virgen María, lo cual es ya un elemento muy interesante. Lo que tenemos son textos del propio promotor de la obra inscritos en la obra, y después lo que vemos son dos monumentales retratos de los comitentes, de los promotores de la obra, del Marqués de Santillana y de su esposa Catalina Suárez de Figueroa. Estos dos retratos que ofrecen esta singularidad que tiene este conjunto, una de las muchas singularidades. Lo interesante es observar también, y a ello voy, que este pintor, que el autor de este retablo, este Jorge Inglés, es un personaje que naturalmente conoce la pintura flamenca, pero no la conoce de primera mano. No ha estado en Flandes, no se ha formado en Flandes, en Brujas, en Bruselas, en Gante.
No. Ha conocido la pintura flamenca ya de manera indirecta, en otros ambientes, en otros escenarios. Y lo que nos ha dado la clave ha sido esta imagen de este San Jorge, que está expuesto también en esta muestra, y que procede del mismo lugar que el retablo, el Hospital de Buitrago, un hospital que fundó el Marqués de Santillana, y que no solo fundó, sino que se encargó de toda su decoración, y en especial de la iglesia, que estaba presidida por el retablo que hemos visto, y también por una serie de otras obras secundarias entre comillas, como un tríptico dedicado a santos caballeros del que procede este San Jorge. Digo, este San Jorge es la clave porque este San Jorge presenta unas conexiones muy importantes, no solo con la pintura del retablo, sino con toda una serie de pinturas realizadas en la zona del Rin, en la zona del Alto Rin, en la zona próxima a Colonia, es decir, en el área germánica, que fue uno de los sitios donde la pintura flamenca se desarrolló también más rápidamente, a través de unas versiones particulares, a través de unas traducciones particulares y de unas declinaciones también muy singulares. Es decir, Jorge Inglés no bebe directamente de los maestros de Flandes, sino de los maestros germanos que ya están practicando una particular versión de la pintura flamenca. Es por eso, y también por el mismo hecho, que encontraremos otros pintores que están trabajando también a mitad del siglo XV, en la misma época que Jorge Inglés, que no proceden directamente de Flandes, sino del mundo germano, pero que practican esta nueva revolución. Fíjense lo que les digo de los pliegues, de este carácter matérico, la utilización de la técnica del óleo para otorgar un sentido, digamos, más brillante y más realista a los objetos que están representados, desde el trono a los elementos de indumentaria, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos, pero no recogidos del mundo flamenco, sino de un mundo germano que ya ha bebido de este mundo flamenco. Es por eso que digo que hispano-flamenco no responde a la realidad, porque tendríamos que decir también germano-flamenco. Hablemos quizá de tardogótico, además que es un término muy colonizador, ¿no? En Italia no hablan de italo-flamenco, ni en Alemania. Aquí ven uno de los detalles con este es un pintor anónimo que estamos investigando, que ha aparecido, es una pintura excelente que estaba en los depósitos del Museo del Prado y que pronto va a ser expuesta después de una cuidada restauración, y que responde a este momento inicial de recepción de la pintura flamenca a través, ya digo, de unas particulares versiones. La incidencia de los maestros germánicos en la pintura que se realiza en la Castilla de León es enorme, enorme. Fíjense por esto, esta ya es una obra de finales del siglo XV, esta Dormición de la Virgen. Su modelo es un grabado de Martin Schongauer, un grabado realizado 20 o 25 años antes, que el pintor, este maestro de la Sisla, traduce de una manera casi literal, naturalmente traduciéndolo al color. O también otro maestro destacado que descubierto también recientemente, Rodrigo de Sajonia, que trabaja en el monasterio de Sigena, en el Alto Aragón. Es un maestro que llega de Centroeuropa, un maestro que llega de Centroeuropa también tocado por elementos italianizantes. Esta arquitectura es una versión muy particular de los modelos que ya se están desarrollando a finales del siglo XV, la idea de la ruina, que desarrollarán los maestros italianos del 480, pero visto desde una particular óptica centroeuropea. ¿Cómo son estas traducciones, estas, declinaciones de la pintura flamenca en el ámbito hispano? ¿Qué características tienen? Porque lo importante es ver que no se está copiando, no se está traduciendo, no se está copiando literalmente, se hace una traducción, como dicen los italianos, traduttore, traditore, ¿no? ¿Qué se está incorporando a partir de esa base que fascina a los pintores hispanos del mundo flamenco, este realismo matérico, este culto al objetual, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo traducen? ¿Cómo lo traducen de una manera particular? Pues bien,
lo traducen, por ejemplo, incorporando un elemento en muchas ocasiones que es muy tradicional, pero que constituye una base de esta revolución pictórica también del siglo XV, que son los fondos dorados. En muchas ocasiones, a diferencia de lo que ocurre en Flandes, donde hay una representación de unos interiores domésticos, de una arquitectura, muchas veces, o casi siempre, sin el concepto de la perspectiva geométrica que aplicarán los italianos, lo que vemos aquí son interiores que son como incipientes, son unos pavimentos que tienen un sentido de perspectiva de tercera dimensión, pero que están abortados por la presencia de un fondo dorado que otorga un aspecto casi icónico a las pinturas. Fíjense aquí la combinación en esta pintura de un maestro Bonastre, un pintor valenciano de en torno a 1450, la combinación tan sui generis. Vemos este realismo matérico tan característico, fíjense las perlas o incluso aquí el objeto, el libro, cómo se representa, incluso aquí un intento de veladura, un intento de una gasa transparente, ese ejercicio casi de tour de force técnico. Las letras que aparecen representadas en los bordes, que son letras que se pueden leer, que son inscripciones, himnos marianos, todos estos elementos están extraídos de la cultura flamenca, de la pintura o de las propuestas de Jan van Eyck o Roger van der Weyden, pero aplicadas de una manera muy particular, con ese fondo de oro que es muy singular. Y fíjense cómo esto es una característica que podemos ver en la pintura valenciana, o en pintores valencianos, mejor dicho, que podemos ver en pintores que están trabajando en Aragón, como este Miquel Ximénez en este San Miguel, con esta arquitectura y ese fondo con brocados, este fondo dorado con brocados, esa especie de contraste visual, o incluso en este Tomás Giner, otro pintor que trabaja en la zona de Zaragoza, que incluso en este caso aplica, fíjense aquí, unos embutidos, unos relieves de yeso dorado, ¿no? Fíjense en todo esto, que es una característica muy común en la pintura, por ejemplo, aragonesa de este momento. Es un elemento casi artesanal, antinaturalista per se. O aquí, fíjense en esta obra de Juan de Nalda, un pintor que trabaja en la zona de Palencia, pero que antes ha estado activo en el sur de Francia, bueno, en el sur y en el centro de Francia, en la zona de Lyon y en la zona de Provenza. Luego, fíjense qué combinación tan curiosa entre este pavimento que tiene un sentido perspectivo y ese fondo dorado brocado que cae como una especie de tapiz, cuando el autor quiere también representar de una manera naturalista este báculo de San Gregorio, o aún más este sentido, vuelvo a repetir, matérico de la capa pluvial. O aquí este contraste casi brutal, casi paradójico entre el naturalismo carnal de este Cristo varón de dolores, y este fondo dorado absolutamente casi bizantinizante, este icono, pero un icono realista. Fíjense, recuerden, los iconos bizantinos muchas veces son iconos antinaturalistas, las figuras tienen un hieratismo, un carácter casi lineal. Aquí, este pintor que trabaja en la zona de Sevilla, en Andalucía, Juan Sánchez de San Román, nos representa un Cristo que es un Cristo naturalista, donde podemos casi, gracias a su destreza en el uso de la técnica del óleo, entender las carnaciones. Y esta foto está un poco cortada porque me gustaría que hubiera quedado en la zona del marco. Hace casi como una sensación de estar montando encima del marco, lo que se llama un trampantojo, ¿no? un engaño visual. Entonces, hay este aspecto ilusionista, este aspecto de naturalismo que se confronta claramente con este sentido icónico y real. O esta imagen de Fernando Gallego, uno de los grandes pintores castellanos del XV, este Cristo Salvador,
diseñado a través de la técnica del óleo. No repito ya estos elementos que los podemos ver en las figuritas, incluso en esta figura de la sinagoga que hay al lado, con este sentido tan realista, o incluso en este orbe del mundo, del cosmos, mejor dicho, con el mundo en el centro, que tiene con estos reflejos, con esta casi ilusión óptica de los reflejos de la luz en el mismo, en una imagen que compositivamente es una imagen muy tradicional. Esta imagen nos recuerda, o nos remite, mejor dicho, a las imágenes románicas de los Cristos que estaban bendiciendo en los tímpanos, rodeados por el tetramorfos. Incluso en unas radiografías que hicimos de esta tabla, vimos que inicialmente el pintor había pensado aquí representar el libro de los 7 sellos, la imagen y el cordero místico, es decir, una imagen totalmente apocalíptica que nos remite a la iconografía románica, la iconografía de los siglos XI, XII sobre todo. Es decir, una iconografía tradicional, anacrónica, representada con un estilo nuevo naturalista. Estos decalajes, estas paradojas se observan muy claramente. Y en otros escultores, me he traicionado a mí mismo, he dicho escultores, en otros pintores vemos las cualidades escultóricas aún más potenciadas. Fíjense en este Diego de la Cruz, muy probablemente un pintor converso, extranjero, procedente de Centro Europa, y cómo diseña estos pliegues con esta calidad, no solo matérica, sino ya diría escultórica, incluso el cuerpo de Cristo. No es extraño, no es extraño. Diego de la Cruz fue el pintor que actuó mano a mano con Gil de Siloé, con el gran escultor tardogótico Gil de Siloé, trabajando como su policromador. Era quien se encargaba, Diego de la Cruz, de policromar, de pintar las esculturas, los conjuntos escultóricos de Diego de Siloé. Por tanto, era un pintor que trabajaba, que pintaba, que daba forma pictórica a la escultura de Diego de Siloé. Una pintura que hemos perdido. Ya saben ustedes que la escultura medieval y la escultura antigua estaba policromada mayoritariamente. Ocurre es que esta policromía se tenía que naturalmente ir renovando, porque claro, la policromía es un elemento que va perdiendo con el tiempo, se va perdiendo su calidad y hay que renovar. Sabemos que tenemos noticias de pagos al cabo de 30, 40 años de policromar las esculturas, pero cuando se llegó a época neoclásica del siglo XVIII, XIX, la moda hizo que ya se abandonara esta práctica y muchas de ellas ya no tienen ningún resto. Pero fíjense en este Diego de la Cruz y cómo el elemento de la escultura también se convierte o esta conjunción entre escultura y pintura en un elemento determinante para algunos de los maestros activos, especialmente en la corona de Castilla. Luego, claro está, hay también esos maestros extranjeros que trabajan en la península ibérica o que también mandan sus obras, envían sus obras, se les encargan sus obras estando en el norte. Este es un maestro realmente muy especial, el maestro de Sopetrán, estas tablas que ahora están en restauración en el Museo del Prado y que van a exponerse restauradas y creo que el efecto va a ser muy impresionante el próximo año ya, donde se cobra protagonismo la figura del hijo del Marqués de Santellana, el primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, que encargó muy probablemente esta pieza a un pintor flamenco. Esta obra es obra de un pintor flamenco, pero llegó a Castilla y en concreto a Guadalajara en los años 60-70. Es muy interesante porque es un pintor que reproduce modelos de Roger van der Weyden, muy claramente. Esta anunciación que vemos aquí está retomando una de las composiciones más clásicas de Roger van der Weyden, que Roger van der Weyden fue el pintor más famoso, más exitoso de todos esos que he citado, más que Robert Campin y más aún que Jan van Eyck, el gran pintor, el pintor más
digamos, más dulce, más sentimental, más emotivo, fue Van der Weyden, y precisamente por eso su triunfo fue avasallador en toda Europa. Pues eso, llegan pinturas inspiradas en modelos de Van der Weyden, o llegan pinturas del propio Roger Van der Weyden, como esta Madonna Durán, que también está expuesta en el Prado, y que probablemente fue adquirida por el duque del Infantado, si no fue por él, por un miembro de la familia Mendoza, es decir, por alguno de los sucesores del Marqués de Santillana, y sabemos, y este es solo un ejemplo, que dio lugar a toda una serie de copias en Castilla durante los años 70, 80 y 90 del siglo XV. Es decir, cómo los modelos de los grandes maestros fueron llegando durante la segunda mitad del siglo XV y también fueron un motor de creación y de inspiración. Fíjense, aquí es un detalle de la Madonna Durán y aquí es un detalle de la copia que les he ofrecido. Fíjense, el detalle, al principio la copia naturalmente hay una distancia muy grande en cuanto a calidad, pero es cierto que cuando vemos los detalles nos damos cuenta de que ese pintor se ha inspirado claramente en modelos de la Madonna Durán, como es este tipo de decoración de las cenefas de los ropajes. En algunos casos, o en otros casos mejor dicho, se trata de modelos que precisamente nos remiten al otro gran pintor del mundo flamenco, a este Jan van Eyck, que le interesaban especialmente todas las cuestiones ópticas y que en sus pinturas, tratando de asombrar al ojo del espectador, muchas veces lo que hacía era trabajar las superficies brillantes, metálicas, con una serie de brillos que daban lugar a composiciones especulares, basadas en los espejos, como puede ser en este caso, fíjense, en el escudo de San Miguel, cómo concibe este pintor anónimo, el maestro de Zafra, una composición donde se ve como una especie de escena que no vemos nosotros, que es esta figura del propio pintor, ¿no? Esto es muy eckiano, es muy de Van Eyck, como podremos ver después al final. Y fíjense también cómo diseña las perlas, etc. Toda esta cuestión, que ya no repito, del carácter matérico de la obra. Por último, en cuanto a estas declinaciones y estas traducciones, me gustaría destacar cómo, en algunos casos, naturalmente, ese Quattrocento italiano que les he indicado anteriormente, que está desarrollándose y triunfando naturalmente en Italia, también empieza a ser conocido y ser valorado en los territorios de la península, en las coronas de Castilla y León, Castilla y Aragón. Esta obra, que pertenece también a la biblioteca del Marqués de Santillana, es muy significativa en este sentido. Fíjense que en la parte superior, donde la heráldica ha sido borrada, los ángeles siguen la tradición flamenca, esa tradición de los pliegues quebrados. En cambio, la inicial, aunque es un detalle muy particular, tiene una decoración que se llama de bianchi girari, que son esta especie de róleos, de ramas blancas que se van que giran sobre sí mismas, ¿no? Con un fondo de color. Esto es absolutamente italiano, esto es un tipo de decoración de libros italianos de este momento. Más allá, uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XV, Pedro Berruguete, nos propone ya una pintura en el que naturalmente el fundamento, la base es la cultura flamenca, la cultura que ya hemos explicitado, pero en la que introduce, producto del viaje y de la estancia que realizó en Urbino, en Italia, en los años 70, toda una serie de elementos que nos recuerdan y que nos remiten a la cultura antiquizante revalorizada por los pintores y por los maestros del Quattrocento. Fíjense aquí en estas columnas, los capiteles, los arcos, esta arquitectura que convive con una arquitectura
gótica y que vive incluso con una techumbre de tradición mudéjar. O sea, lo que vemos aquí es un auténtico híbrido de culturas, la cultura gótica, la cultura renacentista y la cultura de tradición islámica, reunidas en esta Virgen con el Niño, la Virgen traducida también con esta cultura flamenca. Y en las pinturas de Berruguete hay ese trasfondo, esa cultura del espacio que nos remite, aunque no lo trabaje desde la perspectiva geométrica, a esa idea de la espacialidad, o elementos arquitectónicos, por ejemplo aquí, como en el caso que hemos visto antes, que nos claramente apuntan hacia esa cultura antigua que él pudo observar de primera mano durante su estancia italiana. Ya digo, es un elemento en Berruguete aún marginal, aún incipiente, no hay una conversión de Berruguete hacia la cultura renacentista, hasta la cultura pictórica renacentista, como en cambio sí existe en el caso de Juan de Borgoña, que en su obra claramente propone unos modelos renacentistas, florentinos, para ser más precisos, del mundo de Ghirlandaio, y que además nos resulta muy interesante porque sabemos que Berruguete y Juan de Borgoña trabajaron juntos en Toledo, y ciertamente el lenguaje de Borgoña no le debía ser ajeno a Berruguete, pero ninguno de los dos, digamos, acabó contaminándose del otro, ¿no? Acabaron practicando el arte que tenían cada uno en sí mismos. Quiero, en esta ya segunda parte de la exposición, centrarme en dos figuras, en dos personajes, en dos autores, en dos maestros, que ciertamente pusieron sobre la mesa de una manera, digamos, extraordinaria desde una perspectiva técnica, esta nueva pintura flamenca en el ámbito de la corona, en primer lugar, de Aragón y después de Castilla. Me estoy refiriendo a Bartolomé Bermejo, por lo que respecta a Aragón, y a Juan de Flandes, por lo que respecta a Castilla. Se trata de dos maestros, uno maestro cordobés como Bermejo, que asimila la cultura flamenca, no sabemos cómo, aún es un interrogante, no sabemos si a través de un viaje de formación al norte de Europa, sería muy factible. Antes he hablado de los viajes de Lluís Dalmau, de Luis Alimbrot, de tantos y tantos artistas que viajaron de un lugar a otro para formarse o ya formados para trabajar. O si lo hizo en Valencia, donde es el primer lugar donde lo vemos establecido y donde realizó, sabemos, este magnífico San Miguel de Tous, hoy en día expuesto en la National Gallery de Londres, donde podemos ver cómo tiene un dominio sorprendente de la técnica del óleo. Fíjense cómo trabaja esta capa, no solo con esa densidad cromática, sino con esa capacidad de crear casi una especie de trampantojo visual entre pintura y escultura, ¿no? Cómo trabaja también todos los elementos que resultan de la armadura, de esta armadura dorada, dándoles esta calidad casi orfebrerística. Fíjense, esta es la zona del pie, este escarpín tan suntuoso, tan casi bizarro, con piedras preciosas y perlas, diseñadas con esos toques de luz que le dan ese sentido matérico y que contrasta con el carácter absolutamente bizarro del monstruo, ¿no? Del demonio, ¿no? O lo que vemos en el retrato, no solo la seda de este Antoni Joan, sino el libro, la cadena de oro. Está jugando con todos esos elementos de una manera absolutamente virtuosista y lo hace continuamente. El virtuosismo de Bermejo es sorprendente, como lo utiliza, por ejemplo, para dejarnos este cartelino, que este pergamino,
que incluye su firma, Bartholomeus Rubeus, aquí, pero que también incluye, o podemos ver aquí otra vez, esta dimensión matérica, o el gusto propio por el retrato, por un retrato que no es un retrato realista en el sentido que nosotros tenemos del término, pero sí un retrato que intenta presentar una fisonomía que responde a la realidad, digamos, no un retrato naturalista, pero sí un retrato realista. O aquí, cuando concibe esta especie de icono naturalista. Fíjense esta imagen de Santo Domingo, esta imagen hierática, esta imagen frontal, casi este tótem que no nos está mirando, está mirando al infinito con esta mirada perdida, con esta mirada sobrenatural, ¿no? Pero en cambio diseñado con toda una serie de efectos absolutamente realistas. Fíjense en esta macolla, la parte superior del báculo, ¿no? Cómo está representada, como decía antes, como si fuera una pieza de orfebrería, recreada por la mente, por la imaginación de Bermejo. O como en la dalmática que viste, pues representa toda una serie de santos y santas bordados, pero es un metabordado, es un bordado pintado. Son todos estos efectos que son propios de la cultura flamenca, los que Bermejo asume de una manera absolutamente particular y que nos traducen en imágenes tan inolvidables como esta, donde ya digo, es una imagen que juega con lo irreal y con lo real, ¿no? Con esa imagen, ya digo, icónica, hierática, estática, monumental, pero al mismo tiempo con ese trabajo absolutamente minucioso y hiperrealista, ¿no? O aquí, fíjense, este Cristo de la Piedad, este Cristo de la Piedad, esta imagen casi de un cuerpo deformado y tal, solo quiero que se fijen en esto. El perizonium. El perizonium es una gasa transparente. Tiene un nivel una habilidad técnica tan increíble que crea ese sentido de la transparencia, de esa materia casi invisible. Y en La Piedad d'Esplà, ¿no? Esta es la última obra, gran obra conocida y casi un resumen, un compendio, una obra que nos llevaría mucho tiempo de analizar, cómo diseña estos paisajes, con esta Jerusalén absolutamente fantástica, donde de nuevo nos pone de relieve cómo su pintura es una pintura en gran parte intelectual, una pintura donde hay una creación, como no puede ser de otra manera tratándose de un maestro tan extraordinario, donde hay una representación absolutamente minuciosa de la naturaleza, de toda una serie de especies que hemos podido reconstruir, botánicas, pero no es un paisaje realista, son especies que sabemos que existían, pero concebidas como un espacio absolutamente intelectual, porque él coloca cada especie aquí como si fuera una especie de jardín ideal, como si fuera un jardín del Edén, ¿no? Con todas las especies posibles, cosa que no existe en la realidad. No existe, pero él lo concibe manipulando esa realidad. O aquí, como podemos ver los líquenes, ¿no? Incluso, ¿no? Esa especie de líquenes que están encima de las rocas. Bueno, hay una serie de detalles que nos dan idea de esta capacidad de Bermejo, esa capacidad también de crear una inscripción con unas letras capitales que nos remiten a la epigrafía antigua, que nos remiten a los intereses humanísticos, que probablemente en este caso venían dados también del propio promotor de la obra, de Lluís d'Esplà, que era un canónigo humanista de Barcelona, que había viajado en numerosas ocasiones a Italia y que era un auténtico fan, casi diríamos hoy en día un friki de la epigrafía antigua, coleccionaba inscripciones y sabemos que tenía un interés extraordinario, casi desmesurado por ello. Si Bermejo es, digamos, el gran pintor de cultura flamenca, el gran pintor tardogótico de cultura flamenca, de la Corona de Aragón, un pintor original, un pintor particular, un pintor que asume el lenguaje de los flamencos y sabe traducirlo de una manera absolutamente original,
en la Corona de Castilla el gran protagonista será Juan de Flandes, aunque aquí también he citado a otro pintor, a Michael Citeaux, porque es, digamos, el pintor que le precede en Castilla como gran pintor de la reina. Citeaux era un pintor estonio, que venía que nació cerca de Riga, pero que se formó en Flandes, igual que Juan de Flandes, que no sabemos de dónde procedía, pero es evidente que se formó en Flandes. Los dos trabajaron para Isabel la Católica, para una auténtica devota de la pintura flamenca. No hay otro personaje en el siglo XV con un nivel de interés, de pasión y al mismo tiempo con una capacidad, naturalmente, era la reina, de comprar obra como Isabel la Católica. Lo cual no significa que también se interesara por la pintura italiana, en mucha menor medida, pero también le interesó la pintura del nuevo Renacimiento italiano, y de ahí las obras de Botticelli y de otros pintores que coleccionó. Pero, sin lugar a dudas, si tuvo una preferencia fue por la pintura flamenca, y estamos hablando de un personaje que muere en 1504, por lo tanto estamos ya muy avanzados en el siglo XV. Y una de las obras más interesantes en la que participaron estos dos pintores, Citeaux y Juan de Flandes, fue este llamado Políptico de Isabel la Católica, que es un conjunto de pequeñas tablitas de carácter devocional, 47 en su origen, que muy probablemente no, hoy se están montadas así, pero muy probablemente eran independientes, autónomas, eran tablitas pequeñas que la reina contemplaba, admiraba, para hacer sus ejercicios espirituales, sus ejercicios de devoción. Pero lo interesante es la capacidad que tienen estos pintores. Citeaux es autor de algunas, de la menor cantidad. Citeaux estuvo relativamente pocos años, estuvo 3 o 4 años al servicio de la reina seguramente, mientras que Juan de Flandes está desde el 96, cuando llega, hasta 1504, hasta el momento de la muerte. Y en cambio, Citeaux parece que estuvo menos, pero fíjense en la composición, esta imagen de la coronación de la Virgen en los cielos, cómo son composiciones casi miniaturísticas, de pequeño formato, pero que con un aire dulce propio de la escuela de Brujas, seguramente vinculadas al mundo de Memling, reproducen estos maestros. Citeaux realmente es un retratista excepcional, el mejor de ese momento, el mejor que trabajó nunca en el siglo XV en España, sin duda. Citeaux es un personaje fascinante, ya digo, viene de la zona del Báltico, se forma en Flandes, pero luego lo veremos activo en España, está activo en Inglaterra, luego volverá a Flandes y acaba muriendo otra vez en el Báltico, en su lugar de origen. Por tanto, para que digan que la gente no viajaba en la Edad Media, en la época moderna, o sea, y viajaba mucho y con un background, por decirlo, con un trasfondo de cultura extraordinario. Esta es una imagen de un retrato de la hija de los Reyes Católicos, de Catalina de Aragón. No sabemos si es realizado en España o en Inglaterra, donde luego se casó con Enrique VIII, ya saben ustedes, y bueno, que demuestra todo ese carácter dulce, amable de las composiciones, pero con ese sentido que hemos visto propio de la pintura flamenca, con este hiperrealismo y este magnífico, extraordinario retrato de Diego de Guevara, donde las calidades de esta suntuosa indumentaria, incluso del tapiz que se ve aquí, que se entrevé aquí, esto era un díptico, eran 2 tablas, no les he presentado la otra porque no la tengo, que es la imagen de la Virgen, está Diego de Guevara junto a la Virgen en un acto de devoción, pero la capacidad de introspección psicológica de Citeaux. Pero quiero centrarme en Juan de Flandes, y fíjense aquí cómo Juan de Flandes, en estas obras también del Políptico, pues traduce estas composiciones con una idea de grupo, con otra vez referencias a los clásicos ya de la pintura flamenca, como es este espejo
convexo en el que se ven unos reflejos dentro, en el margen de un tapiz, con esta arquitectura que da lugar a toda la composición. O, por ejemplo, esto lo hemos visto anteriormente, es el tríptico de Miraflores, el tríptico que María de Aragón adquirió a Roger van der Weyden y regaló a la Cartuja de Miraflores. Pues bien, Juan de Flandes hizo una copia, fíjense, esta es la última escena, esta es esta de aquí, hecha por Roger van der Weyden. La reina Isabel quiso una copia de este tríptico que estaba en Miraflores para ella, para destinarlo a la Capilla Real de Granada. De hecho, ahora 2 de las escenas están en Granada y esta, el tríptico se desmembró, está en Nueva York. Pero es un ejemplo de esta capacidad de Juan de Flandes para inspirarse, a través también de la copia, de los grandes maestros de la pintura flamenca, de los maestros de 2 generaciones. Pero fíjense en la extraordinaria técnica y capacidad ilusionista que tiene este maestro, ¿no? Con estos cromatismos casi pasteles, ¿no? En esta fantástica imagen del bautismo de Cristo, que era una de las tablas que formaba parte del gran retablo dedicado a San Juan Bautista, que la reina Isabel le encargó para la Cartuja de Miraflores también, para esa fundación que había hecho su padre, Juan II. Y fíjense cómo despliega una anatomía amable, una anatomía muy casi idealizada para la figura del Cristo, con estas imágenes que parecen como imágenes, veremos que es una característica un poco aisladas, autónomas, dentro de que, en el sentido de que forman parte de una composición, pero aún así parecen como si tuvieran una cierta ausencia entre ellas. Juan de Flandes es uno de esos ejemplos de un pintor que en un determinado medio exigente, como puede ser el de trabajar como pintor real, porque fue pintor áulico, pintor de la reina, tiene que exprimir y exprime todas sus cualidades, y en cambio, a partir de la muerte de la reina en 1504, quedó desamparado, por decirlo así, dejó de ser pintor de corte y tuvo que ofrecer sus servicios y ganarse la vida con otros clientes, con otros promotores mucho menos exigentes. Y fíjense, está la misma composición, el bautismo de Cristo. Naturalmente es el mismo pintor, pero no es el mismo resultado. No es el mismo resultado. Tenemos voy a volver un momento, pero es evidente que aquí el resultado es mucho más soberbio desde una perspectiva técnica, y que aquí, por ejemplo, no solo hay que ver la imagen del ángel que sostiene las indumentarias del vestido con el que cubrirá la desnudez de Cristo, no hay un trabajo tan sofisticado de la pieza. Aún así, cuando vemos algunas composiciones como las que realizó para el retablo mayor de San Lázaro de Palencia, podemos observar cómo este gusto por los elementos suntuosos, por toda esa riqueza de la orfebrería, de los tocados, en esta composición de los Reyes Magos, vuelve a remitirnos a todas esas cualidades matéricas que gustaban tanto a los espectadores de la pintura flamenca, que apreciaban, que buscaban en esos pintores. Y estos pintores, como Juan de Flandes, les ofrecían esto. Fíjense, esta es otra composición del retablo mayor de Palencia, con la imagen, la composición de la crucifixión. Ciertamente, un detalle muy a tener en cuenta es que aquí nos encontramos con obras de formato mucho mayor que esas composiciones, por ejemplo, del Políptico de Isabel. Un formato mucho mayor a veces comporta también esa falta de sutileza, de detalle que estamos observando. Pero aún así, la calidad de Juan de Flandes es tan elevada que le permite, pues, composiciones como esta figura de este soldado, con otra vez esa atención a los reflejos, o este estudio de toda una serie de elementos que parecen marginales, pero no lo son tanto, desde las piedras preciosas hasta
la figura del coral, que es un elemento casi apotropaico, o el jarrón de tradición islámica, o el paisaje con esta vista de la Alhambra de Granada, que es una especie de sustitución de la Jerusalén, ¿no?, como referencia probablemente a su cristianización. Bien, todos estos aspectos, o aquí en esta imagen de la oración en el huerto, es otra obra que aún, que pese a no tener la inmensa calidad que tienen las obras que hace para Isabel, pues incluso aquí, cuando representa este cáliz como imagen metafórica del sufrimiento que Cristo va a experimentar durante la pasión, y también del carácter eucarístico de la propia pasión, ¿no?, como momento fundacional del sacramento de la Eucaristía, pues nos representa una pieza de orfebrería, una pieza que está diseñada a partir de estos elementos de estudio de la óptica, ¿no? Todo esto en un momento, y creo que durante este ciclo de conferencias lo van a poder reseguir de manera muy precisa y muy detallada por parte de las explicaciones de los ponentes que me van a seguir, que ya estaba trabajando, que es un momento absolutamente coetáneo a la actividad de Juan de Borgoña, que, fíjense, incluso antes que estas tablas de San Lorenzo, estaba realizando una de sus obras maestras, como son la pintura de la sala capitular de la Catedral de Toledo, que hemos visto antes, y que es un despliegue de escenografías cuatrocentistas, de escenografías propias de la cultura italiana. Es decir, también ver cómo el triunfo de la pintura flamenca no implica, por el contrario, el rechazo, sino la convivencia con ese modelo italiano que está emergiendo, que está imponiéndose, que se impondrá en las décadas siguientes. Indudablemente se va a imponer el modelo italiano, y sobre todo a partir de a principios del siglo XV, ya con los ecos que van a llegar de las obras de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, ¿no?, con las obras de las águilas del Renacimiento español. Pero este triunfo de la pintura italiana no va a suponer tampoco que decaiga ese interés para el flamenco, que decaiga ese interés por la pintura flamenca del siglo XV, porque el siglo XVI va a ser el siglo donde llegará el descubrimiento de Roger van der Weyden, donde se adquirirá la adoración de los magos de Monforte de Lemos, una de las obras cumbre de Hugo van der Goes, donde llegará también a España el matrimonio Arnolfini. Es decir, pinturas de los grandes maestros flamencos del siglo XV que llegan en el siglo XVI, en pleno siglo XVI, en la época de Carlos V, de Felipe II, en una época en que estos pintores ya no se vivían, pero la fascinación hacia Flandes seguía muy viva. Muchas gracias.